Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, la cual lleva por título Formas de vida semiótica en torno a la muerte, y estará a cargo de Rafael Mendoza, colaborador becario del programa de semiótica y estudios de la significación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un fuerte aplauso para Rafael. Bueno, muy buenos días. Primero que nada agradecerle al colectivo Muerte Subjetiva y Cultura por la organización de este primer encuentro. En segunda, bueno, todos los asistentes, espero que les interese un poquito esto. Como ya mencionó mi compañero, vengo de parte del programa de semiótica y estudios de la significación de la UAP en Puebla. Es un programa dedicado a los estudios de la teoría semiótica como tal, herencia greimassiana, estructural y su hija, por así decirlo, la semiótica tensiva. Entonces voy a hacerlo lo más explícito posible. Espero. Ok, primero que nada, el programa de semiótica nos dedicamos a hacer dos ámbitos. Por un lado es ahondar en la teoría semiótica, que es una disciplina humanitaria que está siempre en dinamismo, está siempre complementándose un proceso tras otro, y por otro lado también analizar casos en específico. Entonces hay dos términos que notar fuertes en lo que es mi participación. La ponencia como tal se llama formas de vida, y bueno, en semiótica una forma de vida son los signos de identidad que amueblan la vida de uno mismo y del otro. En teoría semiótica, específicamente la tensiva con Claude Silverberg, obviamente con Greimas, con Jacques Fontany, tenemos esta herencia de que la forma de vida es un conjunto de elementos que amueblan y que conjuntan la vida de las personas, que le dan identidad y que le dan una perdurabilidad a través del tiempo. Entonces, en diferentes ramas de la cultura, diferentes ámbitos del conocimiento, las artes, la política, la religión y demás, puede haber una forma de vida. En específico, la temática de la muerte es una temática bastante amplia y bastante grande, que puede tener una forma de vida enorme para analizarse. Y por otro lado, hay unas palabritas especiales en la teoría semiótica que nos dice que todo lo que un ser humano hace tiene una significación o le crea una significación al que la percibe. Es decir, todo lo que nosotros analizamos, vemos y percibimos nos crea algún sentido, nos da a entender algo. Y para que uno cree ese sentido, pueda crearlo, hacerlo o recibirlo, hay cuatro aspectos importantes que son las modalizaciones, es decir, la capacidad que tenemos para ello. Estos son los conocidos en la lingüística como los cuatro verbos modales, que son cuando uno quiere hacer las cosas, cuando uno debe hacer las cosas, cuando uno puede, o bien cuando uno sabe hacer las cosas. Por otro lado, esta es la más pequeña estructura de la teoría semiótica, es decir, un sujeto busca un objeto de valor. Simple y sencillamente, puede ser expresar algo, puede ser conseguir algo, puede ser entender o puede ser eliminar algo. Y esto ocurre dando a entender que el sujeto está en un estado sin este objeto, realiza algo y está en un estado donde ya tiene este objeto. ¿Por qué me refiero a esto? Algunas de las propuestas que había para las ponencias era una temática que se llamaba mitos, saberes y prácticas en torno a la muerte. Entonces, bueno, con estos dos aspectos previos de las modelizaciones de la teoría semiótica, dije, hay un asunto en que a lo mejor el título pueda acomodarse, literalmente dije, a lo mejor el título se puede acomodar de una forma más cronológica, una forma que dé a entender una forma de vida en torno a todo lo que se conoce sobre la muerte.
Es decir, cuando pasamos de un mito a realizar una práctica y eso nos deviene en un saber o en un conocimiento. En términos semióticos sería pasar de un creer a un hacer a un saber. Entonces, si es así, si supuestamente esto es así, de que un mito deviene en práctica y eso en un saber, entonces hay que definir si un mito realmente sería una creencia. Bueno, debo mencionar que gran parte de hecho todo lo que estoy analizando viene como parte de el apoyo del programa de semiótica, los profesores que han participado, la revista de semiótica que es Tópicos del Seminario y muchísimos otros ponentes que tenemos ahí. Y comienzo con este primer aspecto. El mito, de acuerdo con Óscar Quesada Maquiavelo, el mito es un devenir, básicamente es una explicación y no necesariamente tiene que ver con que tenga una relación total con el método científico. Es decir, un mito no necesariamente es algo que no exista o algo que no ocurra, es simplemente una explicación de una gran pregunta. Puede ser el origen del universo y el mito se va congregando o se va acomodando de acuerdo a la etapa histórica en que uno vive. Por otro lado, si es una explicación, entonces nos da un entendimiento y un sentido de nuestro entorno, sea cual sea las diferentes ramas de lo que uno necesita conocer. Por otro lado, María Luisa Solís Cepeda, precisamente en el número de Tópicos del Seminario de los modos del creer, nos dice que creer como tal no es uno de los 4 verbos modales de la teoría semiótica, es decir, no entra en el querer, poder, saber y deber, pero está en una fluctuación bastante importante hoy en día esta aspectualidad del verbo como tal, del creer. ¿Por qué? Porque nos da a explicar algo que no está corroborado aún, pero para un sujeto es verdadero. No importa si es comprobable o no, si el sujeto quiere comprobarlo o no, pero el creer es un grado de veracidad para alguien, algo que no se puede tomar como comprobable totalmente, pero que puede que el sujeto tampoco quiera eliminarlo. Entonces, de ahí sería necesario entender que el creer deviene a veces en impulsos más de la confianza que el saber, que es del conocimiento, y por ende el creer sería la explicación de las situaciones, es decir, otro sinónimo de lo que podrían ser las mitologías o los mitos. Los mitos al ser explicaciones, el creer al ser aquello que es una explicación del momento. Y bueno, si el creer entonces devienen los mitos, hay muchos mitos que nosotros conocemos históricamente de manera escrita, pero que se quedaron como tal en un catálogo de mitos. Bueno, que es el mural del triunfo de la muerte, que se encuentra en la parte, en la casa del deán en la ciudad de Puebla, que estas son las 3 moiras, es decir, las mujeres en la mitología grecorromana que cortaban los hilos de la vida y tejían los destinos. O también tenemos, por ejemplo, la diosa madre Kali, que es la trinidad de los 3 dioses masculinos en la mitología hindú. Ella existe para quitar las cosas y para permitir que otras cosas crezcan, es decir, hay mitologías de cómo la muerte llega, con las moiras o con Kali. También tenemos las mitologías y los mitos de aquellos que se encargan de juzgar a los que ya murieron, no dar la muerte sino a los que ya murieron, como Anubis en Egipto, que pesaba las almas y las bondades de las personas. Yama en el budismo, que se encarga de juzgar a los que ya cruzaron al otro lado. Hades, que es el señor del mundo de los muertos en Grecia y que también tenía su mitología Caronte, es decir, aquel que transportaba a los muertos. Y bueno, este es el Huiglu, es un nombre un poco muy extraño. Dennis Bartens, en su libro Psicología, Poderes Secretos de los Animales, habla precisamente, no solamente hay mitos de la muerte en torno al ser humano, también hay mitos de la muerte en torno a muchas otras cosas, a la muerte de los dioses, en la muerte de animales. Este es un animal, un mastín de ojos llameantes, así se describe en la mitología, que atrapaba personas en algunas costas de Francia. O el gato negro de Quilaquí, de Dublín. Esta es una pintura hecha por un artista que, bueno, su galería se encontraba en donde este gato se aparecía constantemente, asustaba a mucha gente por casi 2 siglos,
y en una ocasión literalmente lo espantaron, se le apareció el gato negro, escuchó voces que lo atormentaron toda la noche y se encerró en su galería y pintó el cuadro como recuerda haber visto a este gato demoníaco, dice que era del tamaño de la puerta. Y bueno, hay muchísimos otros casos de los mitos en torno a la muerte. Entonces, más o menos quedamos acorde que las creencias entonces devienen en los mitos. Pasamos a lo siguiente, los mitos entonces históricos escritos que ya quedaron en eso son como tal la antología de mitos, pero ¿qué ocurre cuando un mito, es decir, una explicación o una creencia se mantiene en movimiento a través de la historia? En ese caso, los mitos se permiten un dinamismo y se permiten una representación constante a través del tiempo para que la gente no los olvide y para que la gente los aprenda. Y eso, bueno, Miguel Costilla en el 2010 en un artículo nos explica que este mito en movimiento no es nada que otra cosa que los ritos, es decir, las prácticas o los haceres. El hacer semiótico, que deviene como una práctica, es decir, algo que se realiza constantemente. De hecho, Claude Calamé también lo menciona, el orden del mito penetra en el rito. ¿Por qué? Porque el mito delega acciones a aquellos que realizan las prácticas hoy en día. El mito explica las situaciones para un determinado grupo que mantiene vivo este mito y mantiene viva esta creencia. No la cambian y al rehacerla y rehacerla permiten que se vuelva a repetir, permiten que vuelva a existir este mito en el ahora. Es decir, hay una, en términos semióticos, hay una configuración narrativa explicativa del pasado en el mito, es decir, llegaba este ser, te quitaba la vida, es una configuración explicativa del pasado, y el rito sería una reconfiguración de ese mito, pero en el ahora, con nosotros vivos aquí, con nosotros existentes aquí, y las características de esos personajes o actores del mito nos las delegamos en cierto momento nosotros. Eso ocurre en un aspecto bastante obvio en la misa católica, cuando el sacerdote entrega la hostia a cada uno de los feligreses. Están representando el mito de la última cena de Cristo, cuando Cristo explica: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero si estamos hablando entonces de ritos en torno a la muerte, podríamos hablar, por ejemplo, de los flagelantes de Taxco y de las crucifixiones ficticias supuestamente que existen en la época de Pascua. Es decir, los actores, el que representa a Jesús, delega las acciones del mito de Jesús, cómo sufrió, cómo caminó, cada una de las caídas que él realizó. Los que son los soldados romanos delegan las acciones y las representan para nosotros y vuelven a revivir ese mito una y otra vez. Y no solamente es explicarlo o que nosotros lo conozcamos, es que realmente vivamos en el rito, es que realmente nosotros nos adentremos. Se crucifica a la persona está sudando, la persona está llorando, y como por ejemplo los flagelantes de Taxco se flagelan, sangran, existe el el lloriqueo, existe la sangre, existe todo este aspecto para que nosotros estemos inmersos en un rito que es la representación de un mito. Bueno, la muy obvia de Halloween, es decir, una realización de un mito que proviene de mitos celtas de fin de año y que hubo una conjugación ahí con la leyenda de Jack Linterna. Y en México, que tenemos el Día de Muertos, son representaciones anuales de una situación de los mitos, obvio, en torno a la muerte. Y la muy clásica ofrenda del Día de Muertos, que es la representación de cómo cada uno de estos elementos es explicativo, es decir, tiene su propio mito. El agua significa una cosa, el espejo significa una cosa, el arco con flores, etcétera, etcétera. Y así el mito se mantiene vivo. Bueno, cabe mencionar también que no todos los mitos permanecen idénticos, en algunos casos se modifican, en algunos casos se conjugan o se reconfiguran. Y bueno, por último, si entonces tenemos un mito que es una creencia y algunos mitos se mantienen en movimiento, deveniendo en prácticas, es decir, en rituales, pues bien, la práctica hace el maestro. La práctica permite memorizar las situaciones, memorizar las cosas, y las prácticas permiten aprender las cosas. Es decir, una práctica puede devenir entonces en un saber. El saber entonces es algo que se conoce, es algo que se realiza, es algo que se practica y que se tiene por seguro. Pero entonces aquí viene un pequeño problema o una pequeña situación. ¿Cuántas cosas
se tenían por seguras en muchos aspectos de la teoría y del conocimiento humano que se modificaron. ¿Cuántas cosas eran negaciones del saber, como por ejemplo la fe o la confianza? ¿Y cuántas cosas eran un saber provisional, como por ejemplo las lobotomías y los electroshocks, que se mantuvieron como un saber y como un conocimiento medicinal, científico, cierto por muchísimo tiempo, que se aplicó a muchísimos casos? Es decir, eran prácticas que devenían por parte de una explicación de las cosas, es decir, de un mito, y se tenían por seguras y no se cambiaran y no se cuestionaban, al contrario. Entonces, aquí cabe mencionar que el saber entonces sería un creer bastante provisional. Todos los saberes que tenemos son creencias provisionales o son mitos provisionales en lo que un nuevo saber más corroborable nos llega. Y bueno, aquí en específico en la versión en extenso del libro hablé sobre la situación de los supuestos saberes en torno a la muerte y hago más una cuestión. Por ejemplo, cada vez que tenemos un animal, un perro rabioso, un animal que atacó a alguien o un caballo que se fracturó la pata y que ya es inútil o que son agresivos los animales, se sacrificaban. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con este caso que fue en Tennessee de la conocida elefanta Mary, que fue agredida por un cuidador y que lo mató a golpes y que, bueno, la elefanta fue ahorcada en situación pública? Entonces aquí entra, ¿qué tanto se sabe respecto a la muerte, por ejemplo, de los animales? ¿Qué ocurre con la eutanasia animal? Y es verdad, entonces tenemos que aprovecharnos de que el animal ya es inútil o que es agresivo, o por otro caso, ¿qué ocurre con la eutanasia benefactoria, por así mencionarlo? Si podemos eutanasiar a un animal, una mascota que ya es vieja, que ya no puede continuar, entonces ¿cuál es la situación de riesgo con el ser humano? Porque el ser humano tiene conciencia o porque el ser humano toma decisiones. Entonces, cuando un ser humano se encuentra en estado vegetativo o no está en facultades de decidir por qué se le mantiene vivo a pesar del juramento del doctor de que siga vivo, cuando en un animal lo hacemos de una manera más factible. O peor aún, si volvemos al caso de los animales que son agresivos y se sabe que tienen que ser sacrificados, pues ¿qué ocurre con los animales humanos que no son sacrificados? Es decir, ¿qué tanto se sabe en torno a la muerte? Por ejemplo, ya mencioné animales que son agresivos, animales que son inútiles, personas que no están en facultades, personas que son agresivas y han fallado con las demás personas y la sociedad. O inclusive, no solamente cuando se puede dar muerte o cuando alguien no merece la vida, como es el famoso y muy concreto caso de hoy en día del aborto, cuando se le da muerte a algo que no está vivo, o de verdad no está vivo, o solo está en proceso, o no es, o sí es. Entonces, creo que esta situación del creer, ese semiótico que deviene en mitos, transfiere a un saber, es decir, a un hacer, es decir, a la práctica del rito, y termina con un saber. Sí podría concebirse como una forma de vida, como la gran forma de vida en torno a la muerte, pero hay que tomar en cuenta que estos saberes serían solamente creer o mitologías temporales que sirven y que funcionan para la contextualidad de las sociedades y que existen solamente hasta que llegue un nuevo saber y por ende nuevas prácticas a retomarlos y rehacerlos. Y pues bueno, ese sería el debate y sería todo. Gracias. Bueno, a mí me parece sumamente interesante esto porque en realidad las disciplinas como la tanatología se sustentan de supuestos saberes de la muerte, y no solamente se sustentan desde supuestos saberes de la muerte, sino que los practican, ¿no? Y los sostienen como si fuesen verdades. Hace algunas semanas me invitaron para en septiembre participar en el Hospital General con una ponencia sobre la pérdida de las tradiciones. Pareciera que hay una especie de sensación de como se está perdiendo este tipo de prácticas, hay que sostenerlas y mantenerlas ahí, cuando si esas prácticas tienen de trasfondo creencias y mitos, y como se comentaba acá, los mitos están en devenir. Evidentemente, en tanto que un mito está en devenir, las prácticas y tradiciones están en devenir también. Pero parece que a veces nos cuesta un tanto trabajo el permitirnos transitar por el cambio de las tradiciones. Y es una especie de, hay que mantenerla rígida,
cuando lo propio del mito es el devenir, como es lo propio del sentido, lo propio de la experiencia. Y es interesante esto porque nos permite cuestionar nuestras disciplinas. En mi caso, que es lo que me compete, la cuestión de la tanatología, eso me permite cuestionar qué tanto lo que estamos diciendo de es que es un duelo, es que hay fases, es que hay etapas, es que tal y tal y tal y tal, qué tanto es así, qué tanto eso es propio de una especie de saber, una especie de creencias más bien, y que no nos atrevemos a cuestionarnos, ¿no? Por ahí me parece sumamente interesante. ¿Ustedes tienen preguntas o dudas? Bueno, muchas gracias, compañero, estuvo muy padre. La semiótica es difícil de explicar y de entender, pero es algo muy interesante. Bueno, yo nada más quería comentar algo y preguntar. Una vez estuve en Huehuetla estaban haciendo un ritual de, ¿cómo se llama? Una velación, pero los viejitos habían dicho que antes era diferente, ¿no? Ahora los jóvenes que estaban haciendo la danza se ponían lentes oscuros, se ponían una capa de plástico, ¿no? Y antes eso no sucedía, ¿no? Y yo les comenté, ¿y eso por qué, no? ¿Por qué usan eso? Y los viejitos, así ha sido desde siempre, ¿no? O sea, ni siquiera fue como algo natural el cambio, ¿no? Como para mantener viva todavía ese ritual que venía de un mito, ¿no? Pero bueno, eso conforme a lo que dijiste de que se rehacen los mitos, ¿no? Como para que tengan todavía vigencia en este mundo moderno. Pero bueno, algo que hemos estado viendo también en la antropología es que los mitos están como perdiendo espacio frente a los saberes científicos. Entonces, es como una pregunta, ¿se han dejado de creer en los mitos sobre la muerte con respecto a la religión debido a estos nuevos saberes como modernos? Y si es así, ¿qué es lo que queda para esas personas que han dejado de creer como en estos mitos, o que toman otros, ¿no? O que los evolucionan? Y esta otra, si tú crees que ahora hay como más saberes que mitos que se imponen a los mitos. Ok, gracias por tu pregunta. Primero, ¿se ha dejado de creer en mitos respecto a la muerte? Yo siento que se están dejando de lado a lo mejor muchos mitos históricos respecto a la muerte. No sé, el tradicional Día de Muertos, dejemos la ofrenda, cosas por el estilo. Y algo que cuestiono en la versión en extenso es si la sociedad contemporánea se está tomando demasiadas libertades en torno a lo que es vida y muerte. Es decir, el último caso que puse, el aborto, pues era algo, básicamente, quien quiera abortar ha abortado y lo ha hecho a lo largo de la historia tomándose hasta té, pero la situación es que hoy en día se está bastante en boga de no, eso no es muerte, y si aborto no estoy matando, al contrario, estoy salvando mi vida. Entonces yo siento que se está dejando de lado la antología de mitos históricos, posiblemente, es decir, un aspecto cultural, y se están creando nuevos mitos. Básicamente se están creando nuevos saberes en torno a la muerte y se están tomando como saberes científicos, se están tomando como los nuevos avances estos saberes, y hasta que no haya un saber que lo reemplace y diga no, no es cierto, un caso bastante, hablo con mucha alegría, el embrión siente desde las 3 semanas de concepción, en ese momento se modificaría todo. Pero hasta que no haya un nuevo mito, es decir, una nueva explicación que se disfrace de un saber, se mantendrán en uso los que están, y se mantendrán en experimentación los que están apareciendo y surgiendo. Y si yo creo que ahora hay más saberes, yo creo que ahora hay más investigaciones, hay más búsqueda. Que sea un saber concreto y que en específico en aspectos psicología, medicina y sobre todo la tanatología que está entre las dos, es una cosa que más que un saber es una experimentación, es una investigación, y es un jueguito muy entre curioso y peligroso, investigar con cosas que son la muerte psicológica entre seres humanos y con otros seres vivos. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por tu plática.
Y bueno, ahorita con lo que preguntaba mi compañera, la última vez que yo fui a Oaxaca me pude percatar que la práctica dentro de los chamulas ahora ha tomado tintes muy modernos. No se permite tomar fotografías dentro de la iglesia, pero ellos mismos están utilizando celulares para comunicarse con sus familiares o con personas fuera de la iglesia. Incluso en medio del ritual puede sonar el celular y ellos mismos contestan, ¿no? Lo interrumpen. Entonces, me gustaría saber si tienes, no sé, a lo mejor conocimiento con respecto a cómo se utiliza este tipo de mito dentro de, no sé, de comunidades muy cerradas, ¿no? Porque son prácticas a las que los que no somos del lugar nos permiten entrar, nos ponen un reglamento como muy marcado para practicar ese ritual, pero incluso ellos pues están permeando más, ¿no? Y se están abriendo a esa posibilidad. Gracias. Gracias por tu pregunta. Estas prácticas religiosas, todas en general, son muy apegadas a los que las practican. De hecho, hay otra ponencia en abril respecto a 3 aspectos del asunto religioso. La religiosidad no precisamente es religión. Religión es básicamente la institución que nos implica la historia, los personajes, etc. La religiosidad es un allegamiento, es mantenerte ligado a algo que te llena espiritualmente. Y aquí es donde entra otro término que es el de lo sagrado y lo profano. Lo sagrado es que para este grupo es algo de mucho respeto, de mucho cuidado y de mucho aprecio. Entonces todo aquello que se aleje o que atente contra esto es profano y tiene problemas ahí y no ingresa. Entonces yo, como practicante de este ritual, puedo comunicarme con aquellos que están realizándolo o con aquellos que me han inculcado a hacerlo. Como mencionaba, con nuevos existires como es el uso de celulares, bueno, me comunico, tomo la foto, lo grabamos porque es algo muy de nosotros. Pero una persona que es ajena, un turista, una persona que es de otra religión, no entra en nosotros. Y ahí es donde ahí la práctica religiosa se siente agredida o se siente con ganas de eludir esta situación. Y eso ocurre con muchísimas otras prácticas, por ejemplo con los grupos de danzantes gitanos también. La danza gitana está ligada enormemente a la religión. Entonces ellos, cuando hay un video, cuando hay cosas así, es como de... Lo puedes ver, lo puedes compartir, pero con mucho cuidado, con mucho respeto. No quieras ver un tutorial ni lo hagas. Ocurre lo mismo con la situación religiosa. Entre ellos existe, pero a los ajenos se les demarca: de aquí para afuera tú sigues siendo tú, pero de aquí para afuera nosotros seguimos haciendo esta práctica. Yo creo que tiene más que ver con esa situación. Nada más una última pregunta, porque bueno, para mí es la primera vez que oigo la palabra semiótica. Me ha costado mucho trabajo entenderte, pero según yo lo que te entendí fue que el mito es la base de nuestra vida a través de las generaciones. Eso es. No, eso es lo que yo entendí. ¿Estoy en lo correcto o estoy en otro? Sí es eso. El mito es una explicación de las cosas que nos permite rehacerlas en el tiempo. Hay mitos que se quedan históricos, como los primeros que presenté de las Moiras, Llama, etc. Y hay mitos que se mantienen en movimiento, es decir, que nos explican cosas y tenemos que mantenerlos vivos. Al realizarlos constantemente nos permiten un saber temporal, nos permiten entender las cosas temporalmente. Sí. Bueno, muy interesante la ponencia, te agradezco mucho, Rafael. En nombre del colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura, a través de la Secretaría de Salud y del Hospital de la Mujer, le entrego su constancia a Rafael y un fuerte aplauso, por favor, para él.